Muchas gracias por acompañarnos. Ya Michelle, bienvenido una vez más. Gracias. Acento TV y a partir de ahora. Bueno, nada, hemos estado viendo lo que está ocurriendo en Haití. Cuando se pensaba que aunque este presidente, Moïse, llegó como suceden las cosas en nuestros países con las elecciones, que siempre hay gente que dice que si fue irregular, que si hubo fraude, pero más o menos Haití vivió un periodo breve de estabilidad. Pero hemos visto que en los últimos días no cesan las protestas, ha habido rumores de momento de que él ha dejado el poder, incluso se dijo que estaba aquí, y uno no sabe realmente en qué se sustenta el presidente Moïse en estos momentos. Vamos a ver un poco, para que nos ayude a entender qué ha pasado, cómo ha detonado esta situación y qué podría pasar. Bueno, primera pregunta, ¿cómo se sostiene hoy en día el presidente Jovenel Moïse? Yo creo que la única explicación es todavía el apoyo de Estados Unidos, de la administración del presidente Trump, que realmente es el único que lo apoya, porque todos los sectores, tantos políticos, sociales, hasta económicos, lo que llaman el Fórum del sector privé, que es el equivalente allá del CONEP aquí, es decir, que reúne los empresarios, casi todos ya se han pronunciado en favor de la salida de Jovenel Moïse para buscar otra solución. Ahora, para entender lo que ha pasado, yo creo que hay que volver, bueno, podríamos volver mucho antes, pero vamos a volver hasta el terremoto del 2010. Ese terremoto, como usted se acordará, fue una cosa espantosa, terrible, ¿no? Sí. No se sabrá jamás el número de muertos, pero anda por los 220.000, 250.000 muertos, más de 1.500.000 personas desplazadas que perdieron todo, ¿no? Que durante años vivían en campamentos, en cualquier espacio libre que había en la ciudad. Muchos se fueron al campo, volvieron. Entonces, a pesar de esa situación terrible, la comunidad internacional presionó mucho al presidente entonces, René Préval, para organizar las elecciones a finales del 2010, en diciembre de 2010. Realmente no había condiciones, ¿no? Porque, como estaba diciendo, la población, bueno, habían perdido los documentos de las cédulas, ¿no? El equivalente de las cédulas. No había lista electoral porque la población se había desplazado. Era una situación realmente que no permitía un torneo. A pesar de eso, se organizó las elecciones y acuérdense que en la primera vuelta llegó en primer lugar la señora Manigat, Mirlande Manigat, una jurista muy respetada en Haití, ex viuda, esposa de Leslie Manigat, que fue muy conocida aquí. Incluso. Muy conocida aquí, por supuesto. Y en segundo lugar llegó Jules Celestin, un ingeniero que era el candidato al Delfín del presidente Préval. Y en tercer lugar estaba Michel Martelly. Pero por razones que sería un poco larga de explicar, Estados Unidos presionó a la misión de observación de la OEA y de CARICOM para cambiar el resultado y poner a Michel Martelly en segundo lugar. El resultado fue que en la segunda vuelta la gente no fue a votar, sencillamente. Dice, bueno, si los gringos quieren que Martelly sea el presidente, que tenga su presidente, y la participación fue de menos de 20%, 18%, si me acuerdo bien. Y Martelly ganó, es decir, con una legitimidad muy precaria. Y eso hay que volver ahí, porque realmente eso explica que al final de su mandato, cuando Martelly escoge a Jovenel Moïse como su sucesor, la gente tampoco fue a votar. La participación también fue muy baja y acuérdense que hubo acusaciones de fraude, el proceso se alargó casi un año, porque Jules Celestin era candidato de nuevo. Sí, sí, sí. Y entonces, que se pensaba que en este momento sí él tendría oportunidad. Que él tenía, pero parece que por el fraude se impuso a Jovenel Moïse, quien era nadie lo conocía, era un desconocido, nunca había ejercido
funciones políticas. Dicen que él tiene, su negocio son plantaciones de banano. Banano orgánico Sí. en la zona Es un nordeste. empresario agropecuario. Sí, Agritrans se llama. Entonces él llegó, yo me acuerdo, lo entrevisté poco antes de la elección y realmente él no tenía ni programa ni idea clara de lo que iba a hacer. Él nunca había participado en ninguna actividad política. Ningún Absolutamente. mandato, no había sido diputado. Un hombre joven, además. Joven, y bueno, lo único es que era amigo de Martelly y empresario. Tenía su negocio de banano orgánico. Pero igual Martelly fue un invento, un cantante. No, por eso te digo, hay que volver a esa Para elección. Porque para los haitianos, Martelly fue impuesto por Estados Unidos, la comunidad internacional, cuando era conocido como un cantante de compás muy, bueno, que enseñaba el trasero, bueno, un tipo muy... Sí, hubo un video que se paseó por ahí. Es decir, eso era la reputación muy... entonces, realmente la población, yo diría, no desconfió, ¿no?, de esos procesos electorales, y cuando llega Jovenel Moïse como presidente, finalmente, Haití, tú dices, conoce un periodo de relativa estabilidad. Yo digo relativa porque en ese momento todavía Haití recibía los fondos de Petrocaribe. Haití, después del terremoto, llegó alguna ayuda, pero durante años Haití recibía, ¿no? Porque hay que ver que Haití es un país que necesita apoyo presupuestario, no hay impuestos suficientes, ¿no?, para pagar los gastos del Estado. Y entonces, gracias a Petrocaribe, Haití pudo vivir más o menos, yo diría, más o menos durante esos años, esos 2 primeros años de mandato de Jovenel Moïse. Pero ¿qué pasa? Cuando Venezuela entra en crisis, evidentemente el programa Petrocaribe se suspendió, se terminó. Y lo interesante para explicar eso es que la crisis actual, la que vivimos actualmente en Haití, empezó el año pasado con una movilización muy fuerte, denunciando la corrupción acerca de los fondos de Petrocaribe. Inclusive el movimiento, que fue un poco el equivalente de la Marcha Verde aquí, se llamaba Petrocaribe Challenge, ¿no? Era Sí. un movimiento que empezaron unos jóvenes a través de las redes sociales, y durante meses hubo manifestaciones muy importantes, la mayoría pacífica, denunciando esa corrupción a través de los fondos de Petrocaribe. Y Jovenel Moïse era uno de los políticos involucrados, ¿no?, acusados. En principio no había salido su nombre, salían otros, pero después sí él salió el nombre salió a relucir. Por la construcción de una carretera, sí, allá cerca de su finca. Es decir, que ya eso agregó, ¿no?, nuevo material a la protesta. Y evidentemente cuando el Fondo Monetario hace unos meses prometió una ayuda de, yo creo que eran 96 millones de dólares que necesitaba Haití, porque ya no llegaba fondos de cooperación casi. Entonces la condición que puso el Fondo Monetario era subir los precios de la gasolina. Y eso fue realmente el detonante de la última fase de la crisis, que se ha tornado violenta, ¿no?, porque ha sido acompañada de saqueos. Inclusive se ha dicho que entre varios empresarios hubo maniobras, ¿no?, para destruir los negocios del otro. Bueno, eso son cosas difíciles de comprobar, pero ciertamente lo que hemos visto... En medio del caos cualquier cosa puede pasar. Exactamente. Hay una situación caótica. Además, hay que agregar que, como se sabe, salió la MINUSTA, que era las fuerzas de Naciones Unidas, militar y policíaca. Se dejó durante un tiempo una misión reducida, que también terminó su mandato, y que ya casi no hay presencia de Naciones Unidas ni internacional en términos del orden público. Haití sí tiene un cuerpo de policía.
tiene como 15.000 policías. Y tiene unos 500 soldados. Sí, pero eso realmente, eso fue anunciado por Martelly primero y retomado por Jovenel Moïse. Como una promesa de que iba a restaurar el ejército, la Fuerza Armada. Que había sido disuelto por Aristide. Te pregunto, ¿esos policías y esos militares son suficientes para contener, para más o menos salvaguardar algún orden en Haití? Bueno, ¿cuántos policías? Y si tú adicionas militares, policías y guachimán privado aquí en República Dominicana, estamos hablando de ¿cuánto? De más de casi 200.000, ¿no? Quizá no tanto, porque tenemos entre militares y policías debemos tener unos 80.000, más o menos. Y bueno, en los privados quizá, yo no sé si hay tanto como 30.000. Bueno, entonces imagínate que para una población más o menos equivalente, porque somos 10, 11 millones de cada lado de la isla, en Haití estamos hablando de 15.000 policías para todo el territorio, que es un territorio más difícil porque las vías de comunicaciones no son buenas, ¿no? Hay muchos sitios donde se llega difícilmente en Haití. Y yo diría que a pesar de eso, hay un dato que poca gente aquí conoce, que la tasa de homicidio es más alta aquí que allá. En Haití. En Haití ¿Y aquí es más alta? Es más baja en Haití. Sí, todavía hay un autocontrol. La población rural es más importante en Haití. Y en el campo hay cierto autocontrol, aunque ahora se han desarrollado un fenómeno de bandas gangsteriles, ¿no? Que van de un lado a otro. Eso me decían unos estudiantes haitianos que entrevisté aquí, de la zona de Gonaif y eso. Sí. Que hay incluso ahí, cuando las cosas están bien y el campo está produciendo, hay cierta bonanza relativa, mínima. Sí. Pero que cuando hay problemas suelen irse hacia allá las personas de las ciudades cercanas también. No, y hay manipulación también a nivel, por ejemplo, se dice, y yo creo que eso está cierto, que el poder está utilizando gangs, paramilitares ahora para reprimir, ¿no? las manifestaciones. Bien, a todo esto, en un momento se pensaba que que Moïse iba a anunciar su dimisión y se habló ciertamente, estuve viendo en Le Novelis, esa comisión que quiere mediar, está la iglesia, están los empresarios, para ver qué salida se buscaba, pero parece que él se aferra al poder. Exactamente, ¿no? Inclusive había dos comisiones. Él nombró su propia comisión, donde estaba Evans Paul, el ex alcalde de Puerto Príncipe, que había sido una figura importante del campo democrático después de la salida de... Y que uno de los líderes que todavía quedan conocidos. Sí, pero él se ha quemado un poco por su participación, ¿no? con Martelly primero y Jovenel después. Pero él renunció porque la idea era que todos los temas debían estar en la mesa y todos los temas quería decir inclusive la renuncia de Jovenel Moïse. Y Moïse no quiere. Entonces Jovenel Moïse hizo un discurso a las 2 de la madrugada. Los periodistas haitianos estaban desesperados porque se había anunciado para las 8 de la noche y hasta las 2, donde anunció que no iba a renunciar, que había sido elegido y que no podía renunciar. Sí, hay una situación realmente, lo dicen en creol pays-loc, es decir, país bloqueado, ¿no? Donde la actividad económica, todo está... En estos momentos, ¿la vida cotidiana está paralizada en Haití? Mira, yo estaba hablando con Franz Duval, que es el redactor jefe del Nouvelliste, me estaba diciendo que tenía 10 días que no podían sacar el periódico. Yo tengo una amiga que tú conoces, Yona de la Rosa, cuya hija está en Haití, se casó, está en Haití, y ellos tienen 3 tiendas, y igual no podían abrir las tiendas por los problemas, ¿no? El riesgo de saqueo, el caos. Supongo entonces que las universidades, las escuelas, todo eso está paralizado. Y entonces, ¿qué hace Moïse? O sea, ¿qué está gobernando, qué está administrando en estos momentos? No, él pidió ayuda humanitaria a Estados Unidos en los últimos días para tratar de, pero realmente no hay.
no hay gobierno. Se puede decir que inclusive hace más de 2 años ya que no hay presupuesto en Haití. No han podido presentar un presupuesto al Parlamento, al Congreso. Y como te decía, Y Haití, supongo que el Parlamento tampoco está sesionando de manera habitual. bueno, no, por el momento está cerrado, de hecho, ¿no? No, Haití, hoy en día Haití vive de las remesas. Si no ha explotado todavía, es gracias a las remesas. Parte de esas remesas viene de aquí. Parten de aquí, sí. Se estima que por lo menos 500 millones de dólares, ¿no? Es una estimación difícil porque mucho de ese dinero se va a través de circuitos informales, ¿no? Sí, una guagua que viaja, una cosa, ¿no? Exactamente, entonces, pero es prácticamente la única fuente. El poco turismo que había en Haití, ya los hoteles están cerrando. ¿Y quién va a ir de visita? Es muy peligroso. Entonces, bueno, la comunidad haitiana en República Dominicana, supongo que la de Estados Unidos, sobre todo en la Florida, ¿verdad? La que está en Europa, y es la que está sosteniendo su propio pueblo. Sí, en Nueva York también, Sí. mucho en Sí. Canadá, bueno, en todas las islas, y ahora en América del Sur también. Acuérdate que en los últimos años hubo un flujo migratorio importante hacia Brasil, Chile, Y Argentina también. Argentina, Uruguay. Es decir, incluso en México se han establecido también. Que estaban tratando de llegar a Estados Unidos. Y algunos han quedado y han establecido hasta negocios allá. En un pequeño Haití que se creó en Tijuana. Gente que querían cruzar hacia Estados Unidos, que no pudieron cruzar, se quedaron en Tijuana. Bueno, el otro aspecto que quería preguntarte ya, Michelle, es cuando regresó todavía en gobierno de Martelly, el presidente, el ex dictador, Baby Doc, Duvalier, ya enfermo. Y bueno, sí, murió poco. Sí, poco tiempo después llegó ahí, se refugió unos días. Bueno, en esos días fue que Alicia lo entrevistó, Alicia Ortega. Mucha gente decía, bueno, cuidado si lo que queda, los remanentes del duvalierismo, pudiera organizarse y ser una fuerza que de alguna manera pudiera irrumpir. Hasta se especuló si era que los norteamericanos querían de nuevo imponer una dictadura para poder controlar Haití. Todo eso se dijo, pero parece que no, que ya esos remanentes no tienen ninguna fuerza. No. La realidad es que lo que era, bueno, ese sector, ¿no? Se juntó con Martelly. Es decir, ellos son los que... sí, la base... Él hereda eso un poco. Exactamente. Frente a lo que era la Balaz, ¿no? Que la Balaz, bueno, de Aristide, pero de otros líderes también, el campo duvalierista salió de nuevo detrás de Porque quiere decir entonces que ellos también apoyan a Moïse también. Parte, sí. Parte. Pero realmente ya han muerto muchos de la figura histórica, ¿no? Porque ya son gente, imagínate, de Papa Doc, ya son casi todos muertos. Sí. Los de Baby Doc, de Jean-Claude, quedan algunos. Porque se especuló por el hecho de que tanto Martelly había prometido, y más o menos, entre comillas, cumplió la promesa de restaurar a las Fuerzas Armadas. Sí, eso fue uno de los temas. 500 tropas, pero personas algunas ya de cierta edad que yo no creo que tengan capacidad de servir como militares. No, eso fue realmente un anuncio precisamente para darle, para darle satisfacción a ese sector, pero concretamente Martelly fue a hablar con los embajadores de Estados Unidos, de Europa, para tratar de conseguir dinero para reconstruir un ejército. Tú necesitas dinero, ¿no? Para equipar las Fuerzas Armadas y todo eso. Y finalmente consiguió algunas promesas, pero más bien para un cuerpo de seguridad fronterizo y un cuerpo para proteger frente a desastres naturales, ese tipo de cosas, ¿no? La comunidad internacional estaba dispuesta a financiar, pero no iba a reconstituir, ¿no? Realmente unas Fuerzas Armadas
con equipamiento, aviones, barcos. Que además habría sido el riesgo de que entonces ocurriera lo que antes ocurría, que un militar se alzaba con el poder. Claro. Vamos a una breve pausa, Jean-Michel. Cuando retornemos vamos a hablar del papel de Lavallasse y Aristide, lo que queda de esa fuerza.